Queridos radioescuchas, ustedes son muy importantes para mí. Continuaremos hoy con el tema La gracia nos enseña, parte 2. Pero para comenzar, voy a leer en la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos. Verso 12. Enseñándonos, se refiere a la gracia, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo cruzó el mar Egeo y llegando a la ciudad de Mileta reunió allí a los hermanos para darles el discurso de despedida. Era la última vez que él estaba en ese lugar viendo a los hermanos y destaca los aspectos fundamentales de su tarea entre los gentiles y sintetizando su discurso dice, dando a conocer todo el consejo de Dios, todo lo que era la voluntad de Dios. Y en Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, dando testimonio del evangelio de la gracia de Dios, la cual nos enseña acerca de la doctrina de salvación. Por esa razón es que nosotros hacemos un especial énfasis en el verdadero evangelio. ¿Cuál es? Es el evangelio de la gracia de Dios, tal como le ocurrió el apóstol Pablo en su tiempo. Hoy muchos malinterpretan la gracia como si esta fuese una permisión para vivir en el pecado. Por eso, el apóstol Pablo aclara este tema escribiendo a los Romanos en el capítulo 6, comenzando en el verso 1. Lo hace haciendo dos preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta está en el verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La voluntad de Dios no es que nosotros vivamos pecando. No. Me adhiero a las palabras del apóstol Pablo. Declaro que no es la voluntad de Dios que vivamos en el pecado. Vemos hoy cómo el diablo irrita los corazones de los hombres para que discutan unos con otros y de ese modo los lleva a ser insensibles a la obra del Espíritu Santo y ésta nos conduce a vivir deliberadamente en el pecado. De ese modo termina haciendo lo mismo que Satanás, ya sea que se den cuenta o no. Como nos enseñó nuestro amado Salvador Jesucristo, no podemos servir a dos señores. No podemos estar sirviendo a Dios a aquellos que para comunicarnos lo hacemos con agresiones verbales. No se engañen. La manera que nos tratamos los unos para con los otros importa para ser verdaderos seguidores de Jesucristo. Por eso, si vemos algo bueno en el prójimo, de eso es de lo que tenemos que hablar. Esa debe ser nuestra forma de vivir y de comunicarnos, de modo que quienes nos escuchan puedan ver reflejado el amor de Cristo en nosotros. Por eso, el chisme, la calumnia, que es hablar mentiras, hablando mal de los demás, son actitudes que nos alejan de Dios. Nuestro Padre no nos ha puesto aquí de jueces, ya que ni el propio Salvador Jesucristo vino a condenar, sino vino para salvar, como está en San Juan capítulo 3, verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que seas salvo por medio de él. Insistentemente Jesús
reafirmó la causa por la cual Él vino a este mundo. ¿Nosotros podemos condenar a nuestro prójimo? Bueno, si lo hacemos, tenemos la seguridad es que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que promover formas de entendimiento para ser finalmente uno en el Señor, porque el Espíritu nos une. La vieja naturaleza es la que nos separa. El enfrentamiento no es la forma de resolver los problemas. Cuando queremos hacer prevalecer nuestra razón, eso nunca termina en bendición, sino que nos aleja los unos de los otros. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuánto hay para aprender acerca de estas cosas? Pero qué lástima. Se nos termina el tiempo, así que vamos a usar el breve tiempo restante para orar. Querido Padre, yo te ruego que tú estés obrando en nuestros corazones, y me incluyo, para que nuestra forma de vivir refleje realmente que somos discípulos de tu amado Hijo Jesucristo, que podamos vivir una vida que sea de bendición para nuestro prójimo. Haz un cambio total en nuestro ser para que podamos así llegar a ganar almas por medio de nuestro testimonio, que todos puedan ver en nosotros verdaderos discípulos de Jesucristo. Te pido que hagas esta obra poderosa en su nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén.